Y cuando llega Jesús a nuestra vida, todo cambia. Cuando llega nuestro Señor, todo se transforma. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Volvemos al tema, ¿puede el gran Dios del universo satisfacer su amor sin sacrificar su santidad? La solución es la sustitución, es morir en lugar del que ama. La situación del hombre, si no, sería sin esperanza, no puede expiar sus propios pecados, sin embargo, si sufre las consecuencias, estará perdido y condenado para siempre. Pero Dios no tiene el deseo de que se condene nadie. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, es posible que un sustituto pudiera morir por el hombre, pagando así la pena de sus pecados, y pudiera permitir que el culpable saliera en libertad. Estos ejemplos podemos verlo en una ilustración bíblica de la sustitución, que es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Eso está en Génesis capítulo 22, versículos 1 al 14. Dice que Dios probó a Abraham y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estaba probando, tenía que ofrecer en sacrificio a lo que más amaba, y Dios le había prometido a Isaac. Isaac era su único heredero. Si no estaba Isaac, no tenía a nadie a quien darle la herencia, solamente a sus criados. Era todo Isaac para Abraham. Y dice la palabra de Dios que Abraham no dijo nada y se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham tenía fe de que Dios podía resucitar a Isaac. Él tenía en primer lugar lo que Dios decía, amaba tanto a Dios y le obedecía tanto que aunque tuviera que sacrificar lo que más amaba, él lo iba a hacer. Pero también sabía que Dios tenía alguna solución. Y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dice: Padre mío, y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y ese es un tipo de la sustitución que hizo Jesús con respecto a nosotros. Vamos a seguir con el texto. Y dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo desde el cielo: Abraham, y respondió: heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Y entonces el ángel de Jehová lo llamó por segunda vez del cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová,
Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente, en tu semilla, en tu descendencia, que era Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Tremendo, ¿no? Ahí tiene usted la sustitución. Fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Sin embargo, esto no es más que una figura del sustituto que necesita el hombre. El cuadro es imperfecto en el sentido que la muerte de un carnero no bastaría para un hombre, pero tiene valor en lo que muestra cómo obra la sustitución. Si ha de usar la sustitución en el plan de salvación para el hombre, aparece esta pregunta: ¿quién ha de ser el sustituto? ¿Quién tiene los requisitos para tomar el lugar del hombre? Bueno, en primer lugar, el sustituto del hombre debe ser un hombre. Las posibilidades son ilimitadas completamente. Podría morir por el hombre un ángel. Los ángeles no mueren porque son espíritus. Y no sirve para ser un sustituto de un hombre, alguien que es un ángel. Tiene que ser un hombre, porque el ángel no pecó y el ángel no muere. La adoración del hombre se dirigiría a una criatura, y eso está prohibido en la palabra de Dios, si el ángel muriera en lugar de nosotros. No, es imposible. Entonces, ¿podría morir un animal por el hombre? En el Antiguo Testamento se mandaba el sacrificio de animales, pero debemos recordar que no eran suficientes como para quitar un solo pecado. Dice en Hebreos 10:4, la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Los sacrificios de animales solamente servían de figuras o tipos del sacrificio perfecto que había de venir y que iba a ser Jesús. Llegamos a la conclusión de que ni ángeles ni animales pueden tomar el lugar del hombre en cuanto a llevar el castigo de sus pecados. Puesto que el sustituto tiene que ser de la misma especie, resulta que un hombre debe morir por el hombre. Ahora, este hombre debe ser sin pecado. Y Jesús dice en Hebreos 4:15 que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un hombre pecaminoso no puede morir por otro, ya que tiene que sufrir el castigo de sus propias iniquidades. La ley de Dios demanda la muerte de todo transgresor. El único sustituto satisfactorio, pues, ha de ser un hombre sin pecado y perfecto. Y también ha de ser infinito, y solo Dios es infinito. Aún así debemos agregar otro requisito. Un hombre sin pecado solo podría con justicia tomar el lugar de un solo pecador. El sustituto que necesita la raza humana debe morir por toda la humanidad. Su muerte, pues, debe tener infinito poder y valor, y con esto queremos decir que debe tener mérito suficiente para satisfacer todos los pecados que se hayan cometido desde el principio del mundo. El sustituto ha de ser infinito, y solo Dios es infinito. Usted se va dando cuenta, Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, y es el único que calificaba para morir en lugar de nosotros. También debía derramar su sangre, y un requisito final, si los pecados del hombre han de ser borrados de la vista de Dios, el sustituto ha de derramar su sangre. Dice en Éxodo, dice que la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Recuerde cuando vino el ángel exterminador y la sangre debía ser puesta en los postes y en el dintel de la puerta, y entonces el ángel dice: veré la sangre y pasaré de vosotros,
y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Porque la vida de la carne en la sangre está. Tenía que dar la vida. Jesús tenía que dar la vida. Y Dios se la ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de cada persona. Eso lo dice en Levítico 17:11. La sangre, la vida, era, digamos así, la paga del pecado de la muerte. Entonces solamente la sangre o la muerte de alguien perfecto podía cubrir ese castigo. Y Dios permanecería siendo justo, muriendo como sustituto. En la Santa Cena dice: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Cuando toma el vino, dice: esto representa la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Hacia expiación. Dice en Hebreos 9:22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. No hay perdón de los pecados. Entonces, en resumen, es concebible que Dios pudiera salvar a los pecadores si muriera un sustituto en su lugar. Tal sustituto ha de llenar algunos requisitos. No puede ser un ángel y un animal, de serlo existiría una sustitución desigual. Por lo tanto, tiene que ser hombre. Sin embargo, tiene que ser un hombre sin pecado. De otra manera, tenía que morir por sus propios pecados. Tiene que ser infinito. Se ha de morir por un sinnúmero de pecadores, puesto que solo Dios es infinito, tiene que ser tanto Dios como hombre. Quinto, tiene que estar dispuesto a tomar el lugar del pecador y llevar su castigo. Jesús dice: nadie me quita mi vida, sino yo de mí mismo la pongo. Y cuando entra en el mundo dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él hacía la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que su Hijo muriera en lugar de nosotros. A diferencia de Abraham, no tuvo Abraham que matar a su hijo para ninguna otra razón, sino para probar que él amaba a Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo y murió en la cruz, no como Isaac, que no murió, y murió en una muerte mucho peor que la que moriría Isaac. Solamente el amor de Dios tan extraordinario que tiene para usted y para conmigo, quizás se esté enterando ahora de parte del amor de Dios que ha dado a su Hijo único para que todo aquel, y usted también, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a un corte y volvemos.